Hey, Varegos Miaer, yo soy James y el día de hoy hablaremos sobre un importantísimo rey en la historia de Noruega, Olaf Tryggvason. Si quieren conocer su historia, su impresionante travesía y cómo pasó de ser esclavo a saquear todo el norte, convertirse al cristianismo y ser rey, además de muchas curiosidades más, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. Sé que te encantará. Olaf Tryggvason es una de las figuras históricas más importantes de Noruega, siendo el primer rey verdaderamente cristiano del reino, el fundador de su primera iglesia y de la ciudad actual de Trondheim, además de haber sido poseedor del Ormen Lange, el barco más grande y glorioso de toda la era vikinga, lo convierten en un personaje emblemático. Pero no se dejen engañar por su religión cristiana, pues Olaf fue un auténtico vikingo en toda regla que, antes de llegar a la conversión, su vida está llena de hazañas y proezas. Las fuentes que abarcan su historia son su propia saga, Olaf Saga Tryggvasonar, recopilada en la Heimskringla. También su crónica se relata en el libro Historia Norwegiae, del siglo XII, que habla de los reyes noruegos y los jarls de las horcadas. Pero ahora sí, sin más prólogo, vayamos con la historia. Olaf nació a principios de la década del año 960 en Noruega, supuestamente en un islote en el fiordo de Randsfjorden, mientras su madre huía tras el asesinato de su esposo a manos del rey noruego Harald Piel Gris, quien le había arrebatado el trono al rey Hakon el Bueno, por lo que el padre de Olaf pudo haber sido un partidario del rey derrocado y por ello fue asesinado. Su padre era Tryggve Olafsson, rey de Viken y bisnieto del primer rey de Noruega, Harald Cabellera Hermosa, por lo que Olaf tenía sangre real. Tras escapar de Noruega con el recién nacido, la madre de Olaf, Astrid Eriksdotter, se había refugiado en las Islas Orcadas. A pesar de permanecer un tiempo en las Orcadas, que eran un puesto de avanzada de los vikingos noruegos, pues se ubicaba al norte de las Islas Británicas, Olaf tuvo una infancia muy inestable y llena de peligros. La niñez de Olaf fue una huida constante, pues el rey Harald Piel Gris sabía de su linaje real, por lo que temía que un Olaf ya adulto le quitara el trono, así que comenzó a cazarlo. Tras estar poco tiempo en las Orcadas, su madre Astrid se llevó al pequeño Olaf a Uppland, en Suecia, donde vivía su abuelo, Erik Villosdakale, quien era un poderoso caudillo vikingo, de quien se decía pertenecía a una larga estirpe de guerreros descendientes del legendario Ragnar Lodbrok. El acecho de Harald Piel Gris siempre estuvo presente, por lo que el rey noruego intentó intimidar al abuelo de Olaf para que se los entregara. La fuerza militar de Harald Piel Gris era imponente, por lo que Erik preparó la fuga de su hija y su nieto, a quienes acompañaría Thorolf Lusarkeg, el padrino de Astrid, y 2 guías más. Cuando llegaron los hombres del rey, los buscaron en las propiedades de Erik, quien negó conocer su paradero. Astrid llegó hasta la hacienda de Hakon Gamble, amigo íntimo de su padre, donde permaneció a salvo durante 2 años. Tras esto, Astrid huyó con su hijo en busca de asilo con la Rus de Kiev, donde su hermano Sigurd servía al gran príncipe de Kiev, Vladimiro el Grande. Dirigiéndose al este, hacia la ciudad de Novgorod, su barco fue atacado en el mar Báltico por un grupo de osilianos, que eran vikingos fineses. Toda la tripulación fue masacrada sin piedad, por un esclavista de nombre Clercon, y a los sobrevivientes los hicieron esclavos, entre los que estaban el propio Olaf, el padrino Thorolf Lusarkeg y su hijo Thorgils. Con respecto a la madre de Olaf, Astrid, su mención se pierde en este punto, por lo que es más que probable que muriera durante el ataque. En el trayecto, Clercon mató a Thorolf por considerarlo demasiado viejo y vendió a los 2 niños a un hombre, y este a su vez los vendió a un tal Reas. Olaf fue esclavo durante 6 años, pero un día su tío Sigurd visitó Estonia en su función de recaudador de impuestos y, al encontrar a un niño de gran belleza, le preguntó acerca de su familia. Tras enterarse de que se trataba de su sobrino, Sigurd compró a los 2 niños y los llevó con él a Novgorod, donde vivieron bajo la protección del rey Vladimiro. Se dice que tiempo después Olaf encontraría en la plaza de Novgorod a Clercon el esclavista, de quien se vengaría asesinándolo con un brutal hachazo en la cabeza. Sin conocer el trasfondo, una turba siguió al joven Olaf con la intención de ajusticiarlo por el crimen, pero este se refugió bajo la protección de la reina Logia, quien pagaría para calmar a la muchedumbre.
Después de años de servicio en la corte de Vladimiro, Olaf se convirtió en un fuerte y apuesto hombre. Era un verdadero y hábil guerrero vikingo, pues estaba a cargo de una parte de las fuerzas del príncipe. Sin embargo, después de un par de años, el gran príncipe se mostró celoso de la popularidad del joven entre los soldados. Temiendo que Olaf pudiera ser una amenaza para la seguridad de su reino, Vladimiro dejó de tratarlo amistosamente. Olaf decidió entonces que era mejor buscar fortuna en otra parte, y se marchó a saquear el mar Báltico. Olaf dirigió incursiones y campañas contra los wendos, especialmente en lo que hoy es Dinamarca y el norte de Alemania. En una de sus incursiones se quedó atrapado en una tormenta que lo perdió de su rumbo. Al llegar a tierra, terminó encontrándose con el rey wendo Burislav y quedó enamorado de la hija del gobernante, Geira. Olaf y sus hombres recibieron la invitación de permanecer en esa tierra durante el invierno. Después de un breve noviazgo, Olaf se casó con Geira, ganándose su amor y confianza al conquistar las ciudades circundantes que se habían perdido del control de su padre. Después de sus exitosas campañas militares, Olaf comenzó a realizar ataques y saqueos en Escania, Gotland y el norte de Alemania, llevándolo a encontrarse con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón II, quien había estado librando durante mucho tiempo una guerra fronteriza contra los vikingos daneses a lo largo del Danevirke, que era un enorme muro y una serie de fortificaciones construidas en Dinamarca para mantener alejados a los ejércitos invasores. Otón vio potencial en Olaf y lo reclutó a él y a sus hombres para luchar contra los ejércitos paganos del rey danés Harald Bluetooth y su subordinado noruego Hakon Jarl. La batalla terrestre resultó indecisa, pero más tarde se produjo una rápida batalla naval en la que los ejércitos de Olaf y Otón vencieron. Más tarde, el emperador del Sacro Imperio obligaría a Harald Bluetooth a convertirse al cristianismo, pero eso ya lo veremos en la historia del propio Harald. Continuando con Olaf, su historia se torna trágica tras la muerte repentina de su esposa a causa de una enfermedad. Olaf estaba tan desgarrado que, para despejar su mente del dolor, libró una sangrienta campaña de incursiones y saqueos por todo el norte de Europa. Después de más de 4 años de violencia, Olaf llegó para saquear las Islas Orlingas, en Inglaterra, donde conoció a un vidente. No está claro si se trataba de un practicante de la magia nórdica Seider o si era un sacerdote cristiano. Sea como sea, este le contó una profecía a cambio de su vida. Serás un rey renombrado y acometerás celebradas hazañas. Muchos hombres llevarán la fe y el bautismo, y ambos para tu bien y el de los otros, y tú no tendrás duda de la verdad de esta respuesta. Escucha, cuando regreses a tu barco, muchos de los tuyos conspirarán contra ti, y habrá una batalla en la que muchos caerán. Serás herido casi de muerte y llevado sobre un escudo a tu barco, aunque después de 7 días curarán tus heridas e inmediatamente te dejarás ser bautizado. Olaf no creyó mucho en sus palabras, pero le perdonó la vida, y cuando regresó a su barco, un grupo de sus hombres trataron de matarlo exactamente como el monje había predicho. Cuando sus heridas sanaron 7 días después, Olaf creyó en la profecía y se bautizó, convirtiéndose así al cristianismo, pero más importante aún, incentivado por cumplir la profecía, Olaf se marcó un objetivo fijo: ser rey de Noruega y cristianizar aquella tierra pagana. En el año 988, Olaf desembarcó en Inglaterra, donde la reina Gyda, hermana del rey de Dublín de Irlanda, había enviudado y buscaba un nuevo marido. Varios hombres ricos se presentaron ante la reina, pero ella prefirió a Olaf, pese a que sus vestimentas eran pobres. Un hombre de nombre Alvin no estuvo de acuerdo con la elección y retó en combate a Olaf y a sus hombres. Olaf y los suyos ganaron todos los enfrentamientos, pero no mataron a sus adversarios. Gyda y Olaf se casaron y vivieron entre Inglaterra e Irlanda. Años más tarde, una oportunidad única se le presentó a Olaf, pues el reino de Noruega estaba en revuelta. Su gobernante, Hakon Jarl, se había vuelto bastante impopular, pues su ruptura con el rey Sven Barbapartida lo llevó a enfrentar una guerra contra los daneses. Olaf, siendo astuto, detectó una debilidad potencial y se embarcó hacia Noruega, su tierra natal. Cuando desembarcó, había estallado una revuelta contra Hakon Jarl, quien se había escondido en una posilga junto a uno de sus esclavos. Reivindicando su linaje real y herencia al trono, Olaf consiguió que la población lo aceptara como rey y promete una recompensa para aquel que encuentre y asesine a Hakon. Kark, el esclavo de Hakon, se enteró de la recompensa y asesinó a su amo cuando éste dormía. Al día siguiente, el esclavo se presentó ante Olaf con la cabeza de Hakon, pero el rey, en vez de recompensarlo, ordenó que lo decapitaran.
Tras esto, Olaf comenzó su campaña militar por toda Noruega, y no solo sometió a las regiones a su gobierno, sino que también estableció, a punta de espada, que todos los noruegos debían ser bautizados. Aunque la mayoría aceptó, aquellos que no lo hicieron fueron torturados o asesinados. Las volvas fueron abandonadas a su suerte, atadas en rocas en el mar, donde se ahogaron al subir la marea. Su gobierno en Noruega se caracterizó por una actitud violenta hacia las conversiones forzadas de la población al cristianismo. Como una curiosidad, el famoso Leif Erikson, el vikingo que llegó a América, vivió en la corte de Olaf y fue bautizado personalmente por el rey, quien le otorgó un sacerdote para que lo acompañara en sus viajes. Olaf también supervisó la conversión generalizada de las Islas Orcadas, entonces posesión de la corona noruega. Durante sus años de gobierno, Olaf fundó la ciudad de Nidaros, la actual Trondheim, donde estableció su capital. Era un buen sitio, puesto que el río Nid, antes de desembocar en el fiordo, formaba una península que podía ser fácilmente defendida de ataques por tierra. Ahí se celebró el primer Thing del rey. También Olaf mandó a construir el dracar más grande, magnífico y glorioso jamás hecho, al cual llamó Ormenlang, la serpiente larga. La conversión forzada al cristianismo tenía disgustada a mucha de la población y a importantes condes de Noruega, pero el error de Olaf vendría al casarse nuevamente. Olaf siempre había sacado provecho monetario de sus relaciones. Sin embargo, al casarse con Tira, quien era la hermana del rey danés Sven Barbapartida, abandonando a su anterior marido Borislav, desafiando así la autoridad de su hermano, Sven aprovechó la excusa para quitarse de en medio a un potencial enemigo del trono noruego. Todo esto junto hizo que el Jarl de Leid, Erik Hakonarsson, hijo del fallecido Hakon Jarl, antiguo gobernante de Noruega, se aliara con Sven Barbapartida y con el rey sueco Olaf Skotkonung, a quien Olaf había insultado, pues había rechazado casarse con su hija por ser una pagana. A toda esta conspiración hay que sumarle a los Jons vikingos, cuyo líder Sigvaldi Strud Haraldsson aconsejaba al rey Olaf, pero que, claramente, pronto iba a traicionar. Olaf había viajado a Wendland para recoger la dote de su nueva esposa Tira de manos de Boleslao, y una vez allí escuchó rumores de una emboscada planeada, pero Sigvaldi llegó para asegurarle que aquellos rumores eran falsos. Olaf le creyó a Sigvaldi y mandó la mayor parte de su flota rumbo a casa, ya que sus hombres estaban impacientes. Días después, Olaf regresó a casa con una pequeña parte de su flota, y cuando estaba cerca de la isla de Svolder, fue emboscado por una enorme armada naval conformada por los dos reyes, el Jarl y los Jons vikingos. La batalla de Svolder fue una de las batallas más brutales y emblemáticas de la era vikinga, pues, a pesar de que Olaf era superado en número, combatió con tal frenesí que por un momento las fuerzas se equilibraron. Sin embargo, pronto la flota de Olaf fue diezmada. Todos los barcos hundieron menos uno, el imponente dracar insignia del rey Olaf, el Ormenlang. Al final, cuando su legendario navío fue capturado, Olaf, en lugar de rendirse ante sus enemigos, saltó del barco y se perdió en las profundidades del mar. Su cuerpo nunca fue hallado, y aún a día de hoy se especula si en realidad Olaf murió ahogado o logró salvarse nadando a una isla cercana. De acuerdo con algunos eruditos, Olaf consiguió sobrevivir, y, para expiar su alma, se unió a un monasterio donde vivió en el anonimato. Inclusive, de acuerdo con Olaf Saga Tryggvason en Mesta, existen una serie de apariciones suyas en Tierra Santa en el año 1040. Sea como haya ocurrido, su último acto en una legendaria batalla, y siendo su muerte todavía un misterio que envuelve la realidad y el mito, su final es digno para una fascinante historia como la de este rey. Olaf Tryggvason es recordado como una fuerza clave en la conversión al cristianismo del reino de Noruega. Y, aunque tras la batalla de Svolder Noruega pasó a ser gobernada por el Jarl Eirik, quien restauró la fe pagana, Olaf sí sentó las bases para el cambio de religión, pues más tarde otro Olaf, pero en este caso Olaf Haraldsson, apodado Olaf el Santo, retomó lo fundado por su antecesor e instauró el cristianismo como la religión estatal de Noruega. Y bien, es sin duda que el cristianismo de Olaf hay que tomarlo con pinzas, pues si lo vemos de cierta manera, su forma de actuar era de todo menos cristiana. Sin embargo, hay que reconocer que la historia de este rey vikingo, desde su infancia huyendo, hasta pasar por la esclavitud, sirviendo como guerrero a príncipes y emperadores, incursionando por toda Europa, y después cumplir su profecía hasta ser rey, y teniendo un final en una legendaria batalla donde aún no se sabe si murió o no, hacen tener a Olaf Tryggvason una historia impresionante, y es incuestionable que es uno de los reyes vikingos más importantes de su era.
Desafortunadamente, aún no existe una adaptación de cine o televisión que le haga justicia a su gran historia, pues en la última serie de Netflix, Vikings Valhalla, ni siquiera es mencionado o representado, y eso que aparecen personajes de su misma época que convivieron con él, como es Hakon Jarl o Sven Partida, pero esperemos que en algún futuro se haga una buena representación audiovisual a su historia. Pero ahora les toca a ustedes, como siempre su opinión es muy importante, y les pregunto, ¿ustedes creen que Olaf logró salvarse y vivir como monje en el anonimato, o más bien si murió ahogado y ese final es el producto mítico del embellecimiento de su historia? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal, RenoVikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también Instagram. En todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.